apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. ¿Qué tipo de adoración estaban expresando ellos? Religiosa. Una adoración religiosa es una adoración que está completamente carente de propósito, carente de esencia, de sustancia, carente de propósito y meramente, hermanos amados, cumplidora con una normativa, pero sin una entrega genuina de aceptación al Padre. Ahora, mire que esto va acompañado de poder ser consecuente en la vida. Porque le pregunto, ¿Dios es un Dios de fiesta? ¿Sí o no? Correcto, pero ¿cuándo Dios le dijo al pueblo que sus fiestas eran abominables? Por ejemplo, ¿Dios es un Dios de solemnidad? ¿Que le gusta que las cosas también se hagan con temor, con respeto? Le pregunto, ¿es un Dios solemne? Ok. Le pregunto, Dios estableció en el marco del Antiguo Testamento hasta cuando vino Jesucristo y Él nos mostró que Él era el reposo, pero antes de eso, ¿Dios era el que creó y instituyó el día de reposo? ¿Sí o no? Ok, ¿y estaba bien que su pueblo, Israel, hebreo, lo guardara? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Le pregunto, ¿el pueblo era un pueblo meramente agricultor? ¿Había muchos pastores de ovejas? Sí, trabajaban la tierra, sembraban, cosechaban. ¿La lluvia era una señal de maldición o de bendición? De bendición, ¿verdad? Tal cual como hoy día nosotros oramos para que venga esa lluvia. Ok, pero en un momento Dios le dice, estoy hastiado de vuestras fiestas, de vuestras ceremonias solemnes, de vuestras fiestas, de vuestros días de reposo, de vuestra observación de luna llena. Ya no lo quiero. Y cuando ustedes oren, aún yo me voy a tapar los oídos para no escucharlos. Entonces, le pregunto, ¿orar era malo? ¿Sí o no? No. ¿Celebrarle fiesta a Dios era mala? No. ¿Tener solemnidad para Dios era malo? No. ¿Guardar el día de reposo para aquellos era malo? No. Orar para que Dios diera bendición a las cosechas. Por eso que ellos observaban las lunas llenas, hermanos, los ciclos, ¿verdad? Donde podían ver los acontecimientos de la tierra. O sea, ellos tenían una perspectiva así. El tema es que cuando ellos entregaban todo esto, estaban siendo inconsecuentes con su propia vida. Entonces decía Dios, ¿para qué me vienen a ofrecer algo que no va consecuente con su vida? Mire qué potente, ¿ah? Y esto lo dice el Señor en Isaías, lo dice, hermanos amados, en el profeta, si no me equivoco, Habacuc también habla de esto. Habla en el profeta Amós, cuando dice la Biblia que Él quiere que la justicia corra, que corra la justicia. Entonces hay cosas que nosotros también tenemos que entender, que una adoración que no es vacía es una adoración con esencia, con propósito, con sentido y que representa lo que yo soy. Ahora voy a poner un poquito más de carne a esto. ¿Adoración es cantar lento? ¿Qué es adoración? ¿Un estilo de vida? Entonces ahí entendemos que por qué una adoración es vacía, porque no tiene un estilo de vida que represente aquello que se está entregando a Dios. Por lo tanto, adorador no es el que canta lento en el altar o el que canta más lento en el salón, sino que adorador somos todos los que vivimos una vida devocional entregada y nuestra vida se transforma en una adoración caminante. Entonces, una adoración vacía
Es una adoración sin propósito, sin sentido, sin contenido y que no representa. Por eso que yo le digo a los muchachos cuando están tocando un piano, una guitarra, yo me acerco y le digo, disfrute lo que está haciendo. Disfrute lo que está haciendo. Perciba lo que está haciendo. Conéctese con lo que está haciendo. Porque a lo mejor podemos ser, hermanos, puro tocada de piano, pura tocada de batería, puro cantando y no estar percibiendo nada. ¿Ok? Entonces, ahora entramos al que vamos a compartir hoy, a lo mejor uno o dos, Lucas 20, verso 2. Y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondiendo, él les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme el bautismo de Juan. Alguien que busque también el texto, por favor, que estamos leyendo. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y respondieron que no sabían de dónde era. Ahora, es interesante es que la religiosidad te tiene en ignorancia. Por mucho tiempo hubo un oscurecimiento doctrinal en la gente. La gente hacía cosas y no sabía por qué las hacía. ¿No le pasó de repente a usted? Por ejemplo, ¿usted se ha preguntado por qué en un culto primero se hace júbilo y después se hace adoración? Por ejemplo. ¿O usted piensa por qué eso nos ocurrió a nosotros? ¿Por qué las ofrendas no se van a recoger y se traen? ¿O se nos ocurrió a nosotros? ¿O por qué se danza? ¿O se nos ocurrió a nosotros? ¿O por qué las hermanas que al orar se cubren? ¿O se nos ocurre a nosotros porque somos los... ¿Por qué será? ¿Será que todo tiene un sentido y un propósito? Ok, ¿lo tienes ahí? Lucas 20. No, pero Lucas 20 ese. Sí, no, pero en Lucas 20, el mismo capítulo que estoy leyendo, ese quería. El 1 que dice ahí. Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando las buenas noticias. Ok, ¿estaba haciendo algo malo? No, estaba en el templo, estaba enseñando, estaba entregando buenas noticias. Ok, ¿qué son las buenas noticias? El evangelio. Ok, versos 2 y 3, ya lo leímos. Ahora léete, perdón, el 4, el 5 y el 6. Pero vamos a poner el micrófono para que se escuche. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? ¿Sigo? Dice, ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros, si contestamos que fue Dios quien le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Y si decimos que fue un ser humano, la gente nos matará a pedradas porque creen que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron, no sabemos quién le dio autoridad a Juan. ¿Por qué quisieron responder eso? ¿Por qué quisieron responder los religiosos? Para no darle la razón. Entonces, fíjese que el religioso, cuando ya se ve entrampado en su verdad y ya está confrontado y no quiere reconocer que lo que le están diciendo es una verdad que tiene un peso bíblico, terminan diciendo, no tengo idea, no estoy claro, no lo sé, no me importa, allá tú con lo tuyo, yo con lo mío. ¿Por qué? Porque este tipo de estructura te mantiene en la ignorancia. Es tan importante entender que, por ejemplo, hoy por hoy hay gente que no participa de la Santa Cena. Con la importancia que tiene la Santa Cena. Hay gente que no está bautizada en agua. Con la importancia que tiene el bautismo en agua. Hay gente que no se le enseña del pecado. Con la importancia que tiene que entender la gente que tiene que apartarse del mal camino.
Entonces, hermanos amados, no podemos nosotros ser una generación que habite en la ignorancia. No podemos. O sea, si usted escucha una palabra acá, bautismo en agua, usted tiene el deber cristiano de decir, ¿de qué se tratará esto? Comprenderlo, asimilarlo, estudiarlo, buscarlo. Si usted ya se bautizó en agua, a aprenderlo bien. ¿Por qué? Porque le va a permitir eso enseñarle a otro la necesidad. Por ejemplo, yo pregunto aquí a Alexander que lo vea aquí. ¿Usted está bautizado en agua, hijo? No, pero ¿se va a bautizar? Yo creo. Ahí hay una necesidad. Por ejemplo, de que él comprenda y entienda el por qué. Porque cuando lo entienda va a decir, no, yo quiero bautizarme. No sé si se entiende lo que quiero decirle. ¿Roberto está bautizado en agua? Amén. ¿Está bautizado en agua, amada? ¿Sí? Sí, yo sé que la Nazaret sí, pero tu esposa Roberto también. Ok. Fíjese, ¿hay alguien que no esté bautizado en agua? ¿Margarita está bautizada en agua? Muy bien. Ok, la Alexander, te sacaste la lotería. Traigan una piscina ahora mismo. Ok, pero tiene que entenderlo. Porque no es lo mismo que le diga, anda, te va a bautizar. ¿Pero por qué? Porque es una bendición. Pero ¿con qué autoridad me bautizan? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? No tengo idea, hazlo. No, tiene que haber un escrito está. Entonces, el peligro de la religiosidad es que le respondieron que no sabían. Entonces Jesús también se la sacó ahí. Entonces no tengo por qué decirle con qué autoridad hago lo que hago. O sea, si ustedes me están pidiendo cuenta a mí y yo les hago una pregunta y ustedes no son capaces de responder, entonces, ¿qué le da la autoridad a ustedes para venir a confrontarme en lo que yo estoy haciendo? Entonces, ahí, hermanos amados, también es importante comprender que no podemos habitar en la ignorancia. Aún aunque su pastor se lo diga. Hermano, esto es así, cotéjelo. Léalo. Véalo en la Biblia. ¿Pastor se va a ofender por eso? Absolutamente que no. Por eso que también me molesta cuando dicen al profeta, así te dice el Señor. Y los hermanos empiezan a ponerle peso a la profecía. ¿No me está recibiendo? ¿No me quiere recibir? Pero ¿cuál es el problema si la Biblia dice que las profecías se tienen que pesar? ¿O no? Entonces, si a uno, hermanos amados, le molesta que le pesen lo que está diciendo, tiene un problema. Porque si no, estaríamos dirigiendo pura gente brutita. No quiero ofender a nadie en lo que estoy diciendo porque usted no es ningún bruto. Si usted le están enseñando la escritura, la palabra, usted tiene que preocuparse de que esté en la Biblia. Preocuparse de que le impacte y que traiga una revelación para usted. Asimilarla y que también eso produzca una verdadera bendición. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Por este punto. Mateo 5, verso 19. Cualquiera pues, ponga atención ahí, cualquiera pues, y ahí yo se lo marqué, que anule, que deje inválido uno solo de estos mandamientos, aún el más pequeño, y mire lo que dice, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. O sea que esto es interesante porque alguien puede decir, ¿es importante el bautismo en agua? Da lo mismo, si Dios conoce el corazón. ¿Qué te preguntás? Si te vaya a mojar un poco. Tanto alarde que le dan del bautismo en agua y todo el asunto. No te preocupes por eso. ¿Ama al Señor? No, si yo lo amo. Entonces, ¿qué te preocupás con el bautismo? Aparte hace tanto frío en nuestro país, y que están mojándote. Imagínense que en Alaska le dice, te toca bautismo. ¿Y vas a ir a congelar? No, te vas a meter al agua, andás perdiendo el tiempo. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir al culto de Santa Cena. ¿Santa Cena?
¿Saben lo que es Santa Cena? Santa Cena, no sé, como que no le hay mucho sentido a cenar, ¿ah? No, si vamos a comer la carne y la sangre. La carne y el pan, ¿quién te dijo eso? Oye, tú estás celebrando cuestiones de la antigua dispensación. No le pongáis asunto a ese tema. Entonces, lo que está haciendo esa persona es que está dejando inválido ciertos puntos de la Escritura, puntos convenientes en lo que ellos enseñan. Entonces, ¿qué pasaba? Que los religiosos hacían vistas gordas de las cosas. Por ejemplo, el Señor en una confrontación vital, la ley decía que al que sorprendían en adulterio debía ser apedreado, ¿sí o no? Ok, cuando la mujer adúltera la sorprendieron en el adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Nadie sabe dónde estaba, ¿cierto? Pero la mujer, ¿qué le iban a hacer? Pecadora, hija del diablo, te vamos a apedrear. Le pregunto, desde el menor hasta el mayor, ¿qué es lo que tomaron en su mano? Piedra. ¿El Señor le dijo que botaran las piedras? Es decir, no anuló el mandamiento. No anuló la normativa. Pero luego los confrontó con su vida. Y le dijo, arroje el que esté libre de pecado. Y ahí todos quedaron con... Ahora, ponga atención porque dice la Biblia que desde el menor hasta el mayor, es decir, que habían pequeños que ya eran religiosos. ¿Usted ha conocido gente, niños de 10 años, de 7 años que son religiosos? ¿Sí o no? Ahora, ¿le forman una cultura religiosa a los religiosos a sus hijos? Sí. Ahora yo encuentro que un niño se ve simpático, que venga de repente con su mita y su traje y todo el cuento que para su celebración especial. Pero de ahí, hermano, que un niño de 7, 5 años lo traigan de frac y todos los cultos, hermano, ya el niño está desesperado, pues, hermano, sí, con corbata y todo aquí arreglado y todo. ¿Cuántos dicen amén? Y el niño de 7 años, gloria a Dios, aleluya, con una Thompson debajo del brazo. No, hermano, es un niño, hermano. Va a querer saltar, va a querer danzar, va a querer expresar. Y de repente, los padres, hermanos amados, tienen mayores prejuicios que los mismos niños. Entonces, cuidado con anular algunos de los mandamientos, quitarle importancia. El Señor vino a cumplir cada uno de ellos. Y cuando los cumplió, entonces dio por pagada las demandas de la ley. Eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Él dijo, tetelestei, las demandas de la ley han sido pagadas. Y como han sido pagadas las demandas de la ley, la ira de Dios ha sido apaciguada. Por lo tanto, gracia para ustedes hecho está. Consumado es. Pero ahora nos mostró otro camino que ya era aún más allá de lo escrito. Habéis oído que aquel que comete adulterio comete falta, mas yo os digo que cualquiera que mire y codicia, este ya adulteró en su corazón. O sea, le pregunto, hermanos amados, que alguno pudiese estar en una confrontación ahí. O aquel que miente, o aquel que roba, o aquel que engaña. El tema es que esto es peligroso. Cuando te enseñan mal, ponga atención, te mantienen pequeño en el reino. Un niño, te mantienen como un niño en el reino. El error doctrinal forma puros niños, nunca los hace crecer. Entonces usted tiene gente de 60 años, 70 años, que son mañosos. Gente vieja, aquí no hay ninguno. Gente adulta que está maniada. Gente que le dicen, usted hoy día va a hacer esto, pero mañana le dicen que no, se enferma.
Se va de la congregación porque le dijeron que no podía hacer nada. Gente que le enseñaron en alguna parte que él tenía, hermano amado, él era el hiper, mega, archi, ultra, penta, giga ministro. Y cuando llega a una congregación donde lo tienen que conocer, no quiere pasar el tiempo mínimo. De donde yo vengo, resucitaba muertos. De donde yo vengo, era el brazo derecho del pastor, pero era un brazo poderosísimo. De donde yo vengo, cuando cantaba, los ángeles me hacían coro. De donde yo vengo, y sacaba, hermano amado, el tremendo currículum. Y a lo mejor era así, y a lo mejor era cierto. Pero cuando usted llega a un pueblo donde no lo conoce nadie, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dar fruto para que lo conozcan. Entonces, a algunos no les gusta eso, porque los formaron muy chicos. Y como los formaron muy chicos, le dijeron cosas. Por eso es que yo a los hermanos que tienen dones de profecía, unciones proféticas o que están caminando en oficio profético, les prohíbo tajantemente que estén profetizando ministerios y maldiciones. Porque ¿quién queda, como dicen los colombianos, con el chicharrón cuando el hermano profeta le dice, así te dice el Señor? Tú serás pastor. Y el hermano le dicen eso y todavía está crudo, todavía está verde. ¿Qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con la gente que escucha eso? ¿Puede que el hermano legítimamente vaya a ser pastor, sí o no? ¿Sí o no? Correcto. ¿Está en el sentir de Dios si fuera legítimo? ¿Sí o no? Sí, pero ¿era el tiempo? ¿Por qué? Porque estaba inmaduro todavía, estaba crudo. Entonces, como está crudo, empieza a cometer estupideces. Empieza a cometer tonteras. Me acuerdo que llegó un hermano, y yo no sé acordar de él, vamos a cubrir la identidad, aunque vino hace tiempo, pero ¿te acuerdas? Tú también te has acordado, Oscarito, que era evangelista. Entonces que nos pedía cartas. Pastor, deme cartas, porque yo quiero. Y venía, hermano, ya como 3 semanas en la iglesia, andaba que yo le diera una carta firmada con timbre, reconoció que él era evangelista, ¿te acuerdas? Y presionaba a mi hermano y a los hermanos para que no, que yo soy evangelista. Y yo, hermano, pero usted no tiene, uno tiene que ir a evangelizar a cualquier parte, ganar gente. Pues usted quiere una credencial que le demos como evangelista de la iglesia. Eso, hermano, es otra cosa. Pero como lo formaron chico, no sabía la diferencia entre evangelizar y ser un evangelista de ministerio primario. No conocía la diferencia. Entonces se desesperó. Y duró lo que dura, hermano, más una curva de ratón. Cortísimo, por hermano, así, pum. No duró nada. Y ahí tú te das cuenta que realmente hay gente que viene de lugares donde los formaron chicos. Es decir, los mantuvieron como niños toda su vida cristiana en ese lugar. ¿Qué confrontación es esa? Yo lo hemos oído, da una sensación de frustración y de tiempo perdido. Una frustración de tiempo perdido porque realmente el error doctrinal te hace ser un bebé espiritual. Como lo dijimos, hermanos amados, el día domingo, partidismos en la iglesia es una obra de la carnalidad. No, yo soy Alfonso Lovert, Oscar Lovers. No, yo soy como del fan club del evangelista. No, yo soy del fan club del otro evangelista. Mira No, yo soy del fan club del profeta tanto. Yo soy del pastor tanto. Y empiezan unos partidismos, hermanos, que son obra de la carne. Porque Pablo dijo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿No son ministros servidores del cuerpo de Cristo?
¿No somos todos servidores del cuerpo de Cristo? Pero esa es una doctrina de niños. Por favor, vea usted Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Se escucha bien? Ok. ¿Me oye? Primera de Corintios capítulo 3, por favor, búsquelo, porque sentí en un momento que estaba así como hablando así, como pobre. Primera de Corintios capítulo 3, ¿lo tiene ahí? Versículo 1, ¿qué dice? Hermanos míos, wow, no les pude hablar como a gente que tuviera ¿otra versión? ¿Qué versión es esa? La traducción lenguaje actual, claro. No le pude hablar como gente que tuviera el Espíritu de Dios, porque se comportaban como gente del mundo, pecadora del mundo, ¿cierto? ¿Qué más dice? Les tuvo que hablar como si apenas partieran su camino. Mire, en vez de hablarles cosas robustas, les tuve que dar lechita porque se tienen conductas como de niños. En otra versión debería decir, porque si hay pleitos, divisiones, contiendas entre vosotros, entonces no sois espirituales, sino carnales y niños en Dios. Este hermano lo mastico pero no lo trago. Religioso. ¿Para qué nosotros queremos saber la palabra? Le pregunto, ¿para qué usted viene a la casa de Dios a oír la palabra? ¿Cuál será el fin de venir a la casa de Dios y oír la palabra? ¿Para qué será? ¿Para saber? ¿Para qué será? ¿Para qué? Para madurar, para crecer, para practicar. Ahora yo le pregunto, Primera de Corintios capítulo 3 que estamos viendo, ¿la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía dones? ¿Era una iglesia estructurada? Tenía apóstol, tenía ministro, tenía doctrina, tenía dones, tenía servicio, tenía normativas, tenía, no sé si tenía un tribunal de honor todavía porque no habían podido juzgar casos espirituales, ¿verdad? Pero sí tenían varios componentes. Entonces ahí nos deja asentado que una persona que tiene dones no necesariamente es alguien maduro. Y eso también ha sido el error doctrinal de formar gente chica. Que la gente juzga por el don. Ah, este hermano, mira, habla en lengua, este debe ser espiritual. Ah, mira, este hermano profetiza, debe ser pero menos espiritual. Y de repente el hermano fluye en el don como el burro que le habló a hermano amado, el profeta Balaam. Y si Dios ocupa un burro, lo más probable es que nos pueda ocupar a nosotros. ¿Verdad? Entonces la gente puede decir, ah, mira, el hermano Weimar oró por el hermano enfermo y el hermano enfermo se sanó. Mi respeto para el hermano Weimar, pero el hermano Weimar es mentiroso. Dios te guarde. El hermano Weimar es peleador. Va a jugar, Dios te guarde. Va a jugar a la pelota y pega patada. Verdad os digo. Ok, por eso al final se retiró del fútbol, parece. Bueno, ya te hemos visto, ¿ah? Estás siendo ministrado en tu corazón. Le estaba haciendo falta a tu equipo porque le dimos una paliza el domingo. Ok, tenían que decirlo. Lo pensé y lo dije. Pero entonces el hermano puede pensar que por esos dones es un hermano espiritual. Pero realmente no. Realmente no. Yo recuerdo de una iglesia en el sur
que me contaron unos pastores que cuando llegaron a esa iglesia, desde el pastor, hermanos amados, para abajo, que ya el pastor tenía obra de la carne, juntaron ahí en el templo, en una celebración de ¿cómo se llama esto? Como de aniversario de la iglesia. Y de repente pusieron la pantalla así como esta. Ya, hermanos, acérquense. Bien, listo, vamos a hacer 2 grupos. Y los hermanos que estaban sentados ahí, que estaban integrándose a esa iglesia, conociendo, se sentaron. Y de repente, hermano, empezaron a poner karaoke. Pero no era nada karaoke de Marcela Gándara, hermano, o de lo que usted conoce, sino que de repente, noche. ¿Y sabe lo que pasó con la hermana? La hermana. Y después los hermanos que estaban integrando me dicen, yo pensé que era la hermana, pero después salió el pastor, ya no puedo más. El pastor. Terrible, pues, hermano. O sea que realmente ni siquiera ser pastor, ni profeta, ni evangelista, ni apóstol es garantía de madurez. Sino carácter cristiano, que se demuestre el fruto en la vida de un cristiano. Cuando me contaron eso, yo le dije, no sé si tú estabas también conmigo, parece, no sé. Yo le dije, ¿es broma? No, pastor, si no es broma. ¿Y qué hiciste tú? Yo me dije, me quedé ahí esperando, pensando que podía salir algún tema que yo me supiera. Ah, no. No, yo dije, ¿qué hiciste tú? Nada, me dije, no me quise parar por respeto, para no pagarlo. Pero luego me dijo él que lo que le pareció tremendamente impactante es que cuando terminó el tema de eso, el mismo pastor le dijo a los jovencitos, ya vamos a tomar algo. Y empezaron a sacar jabas de cerveza con los niños. Los hermanos se pararon y se fueron. Pero estamos hablando de una iglesia. Entonces, mira el tipo de enseñanza liviana. Entonces, mire lo peligroso que es participar de una estructura emergente de iglesia, donde se le ponen luces y humo y aparece el mero DJ y los jóvenes así contentos ahí, pero no se les enseña. Son jóvenes, hermanos, ovejas, bebés, y no crecen. Y estoy hablando que la madurez cristiana va más allá que tener una estructura religiosa. Porque tener una estructura religiosa es, hermano, vamos a buscar el pecado en todo. Y de repente hay gente que le encuentra el pecado a todo, hasta como usted no sé, pues se pone, no sé, un arete, hija del diablo, pecadora. ¿Me entiende? No, yo no estoy hablando de un polo extremo, estoy hablando de que el error doctrinal, el enseñar mal, es peligroso. ¿Cuánta gente nos repitió un versículo en ignorancia, sin saberlo? Yo estoy convencido que muchas veces que se predicó un mensaje que yo lo hice, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y ese es facilito de entenderlo, porque quien lo escuche, cristiano o no cristiano, lo entiende. Pero este verso, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos en alguna vez nos lo dijeron? Pero la pregunta es, ¿entendía lo que estaba diciendo? ¿Sabía cómo explicar, por ejemplo, a la gente qué es lo que era una serpiente de bronce? ¿Por qué se levantó esa serpiente? ¿Cuál era el paralelo con Cristo? Lo más probable que no. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso, pues, hermano. Dios ama al que da con alegría. ¿Dice así la Biblia? Sí, que Dios ama al que da con alegría. Pero ¿cómo lo escuchó mucha gente? Dios bendice al dador alegre. Otra, en la obediencia
está la ganancia. Otra, mejor, no, esa otra. Otra, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Dónde están en la Biblia esa declaración? No están. Esa fue de Gandhi, ¿verdad? Entonces la gente toma cosas, las repite y la riega. ¿Cuánta gente no le dijo a alguien, eso no es de Dios, sin saber si era de Dios o no era de Dios? ¿Cuánta gente no dijo cuando usted estaba experimentando? Mire, me contaba un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que en algún momento estuvo participando de una congregación con otro fluir, no que tuviera una doctrina enferma, pero no completa. Pero él quería expresar y no podía. Entonces cuando decía, amén, todos lo quedaban mirando así como, gloria a Dios, no podía. ¿Para qué hablar en lengua? Tampoco podía. Ni hablar de milagros, tampoco se podía. Ni de sanidad, tampoco se podía. Entonces el error doctrinal es peligroso. Y sobre todo hoy día, mire que hay hermanitas de acá que me han comentado que hay también cierto tipo de segmentos que están en ciertas estaciones de metro entregando papeles y mensajes y escritos del Dios Madre, ¿verdad? Tomando el párrafo de la Nueva Jerusalén, que baja ataviada como una esposa. Entonces eso le da pie, según su enfoque doctrinal, a que Dios es Dios Madre, no Dios Padre, sino Dios Madre. Pero ojo que hay una involucrada una doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque es la reina del cielo, la iniquidad. Entonces, el error doctrinal puede ser peligroso. Enseñar mal es peligroso. Por eso, por muy poco que sea, es muy interesante que aquel que va a comunicar un mensaje coteje lo que va a decir y estudie bien lo que va a decir dentro de un contexto, porque si no, la gente lo escucha y lo repite. Lo escucha y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo puede repetir tan mal que hasta le puede creer. Así que dígale que está al lado, fuera el error doctrinal. Time is over. Le puse tiempo porque así soy yo, quiero cumplir los tiempos. No me van a mandar el meme del gato. Pastor, dijiste que iban a terminar en 5 minutos. Y la introducción. Primera de Juan 4, verso 6. Nosotros somos hijos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice ahí? Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo me he encontrado en algunas oportunidades, yo no sé si a usted le va a pasar esto, pero se va a dar cuenta que a veces usted va a querer enseñar la palabra y no le van a querer recibir. ¿Ha conocido gente que usted le quiere enseñar bien y no quiere aprender? No quiere. Y eso, hermanos amados, ¿es por qué? Porque tiene un espíritu de error. Y el espíritu de error es aquel que, como no conoce a Dios, no quiere oír lo que es de Dios. Y eso es peligroso. Así que, hermanos amados, cuidémonos del error doctrinal, de aprender mal y enseñar mal. Y cuando usted no sepa algo, no lo invente, por favor. Es mejor decir, ¿sabes qué? No lo sé, pero lo voy a averiguar y cuando lo sepa bien, te lo comparto. Es más sano. Y no cuídese de averiguar y aprender bien. No se mantenga en la ignorancia. ¿Ok? Hoy vimos 2. No se mantenga en la ignorancia y cuídese de aprender bien para enseñar bien. Amén.